casa del Señor, porque venimos a aprender de Él, venimos a escuchar su palabra cantada, su palabra leída y su palabra predicada. Y eso debe ser de gran gozo para cada uno de nosotros. Y también el hecho de que estamos aquí juntos como hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Es de gran gozo siempre para nosotros, porque muchas veces tenemos una semana larga, no nos vemos durante la semana, o no hablamos durante la semana, pero cuando estamos aquí los domingos, nos gozamos. Yo puedo ver a mis hermanos y hermanas y puedo gozarme con ellos, juntos, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de hacer, ¿verdad? Esa alabanza, recordándonos el sacrificio de Cristo en la cruz, de cómo Él entregó su vida por nosotros. Y eso es lo que vamos a estar tocando, por lo menos el comienzo, ¿verdad? De todo eso que ocurrió, porque ahora vamos a estar comenzando en el capítulo 18. Hoy vamos a tocar los primeros 14 versículos. Ya terminamos el capítulo 17, ¿verdad? Esa gran oración sacerdotal de Cristo. Esa oración en la cual Él oró no solamente por sus discípulos, sino que también oró por nosotros, por cada uno de nosotros. Y oró para que nosotros estuviéramos protegidos y guardados mientras estemos en este mundo. Y ahora vamos a ver eso en acción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 18 y vamos a leer los primeros 14 versículos, que es lo que vamos a estar estudiando y viendo hoy. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Leemos, hermano. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: Yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: Les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Marco. Jesús le dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anas, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar estudiando y meditando en tu palabra, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra. Que este conocimiento que podamos adquirir, Señor, en esta hora, Padre Santo, no se quede en nuestras mentes, sino que baje en nuestros corazones, para poder conocerte a ti, Señor, más claramente, para poder, Señor, crecer a la estatura de Cristo cada día más, y para compartir las buenas nuevas de salvación a este mundo que se está perdiendo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cada día. Y prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra, tanto mis hermanas y hermanos, Señor, pero también a mí. Ayúdame, Señor, en la predicación y la exposición de tu palabra, porque reconozco, Señor, que soy inadecuado, Señor, para hacer esto. Seas tú, Señor, dándome las palabras,
que tú has de decirle a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, en esta hora. Soy solamente un siervo, Padre Santo, un mensajero de lo que tú has dicho. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿verdad? Nosotros sabíamos que íbamos a llegar a este punto de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ya se acabó la enseñanza, ya se acabó esa intimidad personal con sus discípulos, ya se acabó la oración sacerdotal que hizo en el capítulo 17. Ahora ya entramos en las últimas horas de la vida terrenal de nuestro Señor. A unas pocas horas, Él será crucificado. Él derramará su sangre. Él dará su vida por aquellos que Él vino a salvar. Estamos ahora en la hora. Y esta hora no es hora de tiempo, sino que estamos en el tiempo que Dios había fijado para que el Hijo diera su vida en rescate por muchos. Para que el Hijo glorificara al Padre y Él mismo fuera glorificado por el sacrificio de la cruz del Hijo. Este es el punto culminante en la historia humana. El Hijo de Dios será crucificado. El hombre perfecto que no pecó será crucificado. Este es el punto culminante de la historia humana. El momento de la historia humana en que Dios siendo hombre fuera el sacrificio perfecto una vez para siempre. No hay evento más importante que este. Y en el capítulo 18 comienza la verdadera historia de amor jamás vista en la historia humana. El momento ha llegado y el Hijo está dispuesto. Muchas personas tienen la idea de que Jesús fue una víctima, ¿verdad? De que fue arrestado y asesinado por su enseñanza moralista, esa enseñanza revolucionaria. La idea de que su muerte no fue voluntaria, sino que no estaba dispuesto a morir. Esa es la idea que tienen muchas personas. Asocian a Jesús al mismo nivel que Mahoma o Mahatma Gandhi, ¿verdad? O de estas personas revolucionarias que hicieron algo para hacer un cambio. Que fue una víctima, ¿verdad? Que fue un buen maestro moral. Un revolucionario que buscaba derrocar el gobierno romano, porque eso es lo que pensaban. Aún sus discípulos pensaban que él venía a derrocar el gobierno romano, pero no fue así. Y que las cosas salieron mal para Jesús, fue arrestado y fue asesinado. Eso es lo que piensan mucha gente. Pero nuestro Señor no fue una víctima. En Juan 10, 17 al 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor, hermano, no fue una víctima. La muerte de Cristo fue acorde al plan y la voluntad de Dios. En Isaías 53, versículos 6 y 10, dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Esta fue la voluntad de Dios para su Hijo. Su muerte no fue algo. El pastor MacArthur en su comentario mencionó algo que me gustó mucho. Él dijo, lejos de ser un accidente, la muerte sacrificial de Jesús fue la razón principal del pináculo de la historia redentora. Amén por eso, ¿verdad? Este es el pináculo de la historia redentora. Y como dijo en Juan 12:27, nuestro Señor, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Tan importante fue la muerte de Cristo que los evangelios en general le dedican un quinto de su contenido a los últimos días de Jesús. El evangelio de Juan le dedica 9 capítulos a esta última semana. Esta es la semana de la pasión, ¿verdad? Se conoce de esta forma, la semana de la pasión.
Entonces lo que podemos ver aquí en el Evangelio completo es cómo Juan presenta a Jesús, lo describe con su majestad y su gloria. Aun cuando fue traicionado y arrestado, como vamos a ver, nosotros podemos ver su divino poder reflejado en estos 14 versículos. Y como ya vimos y hemos notado, ¿verdad? Juan no menciona la oración agonizante de Jesús en el Getsemaní. Eso lo mencionan los otros evangelios, porque ya estamos familiarizados. Y lo pudimos estudiar, ¿verdad? En Semana Santa. Estudiamos ese evento del Getsemaní, esa oración profunda que el Señor tuvo, que fue tan profunda la oración, tan intensa, que dice el texto que el sudor era como sangre, eran como gotas de sangre que caían en el suelo. Eso lo vimos ya. Y antes de comenzar, en los primeros versículos, quiero mencionar la idea central del texto, ¿verdad? Y la idea central es, sabiendo Jesús que su tiempo había llegado, no titubeó, sino que caminó hacia la cruz mientras cuidaba de los suyos y demostraba su divino poder. Y empezando, ¿verdad? En los primeros versículos debe decir esto. Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Aquí hay muchas cosas que podemos ver, ¿verdad? Todos estos versículos tienen muchos detalles dentro de cada cosa que vamos a estar viendo, ¿verdad? El tiempo, como mencioné, de la enseñanza se acabó. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos. No se refiere que salió del aposento alto. Ya ellos habían salido del aposento alto. Ellos estaban de camino para Getsemaní, mientras Jesús le estaba enseñando. Y aún la oración que hizo, no lo hizo en el aposento alto. Porque en Juan 14:31, al final vemos que él dice, levantémonos, vámonos de aquí. Hablando del aposento alto, ¿verdad? Sino que salieron ya estaban caminando por la ciudad y llegaron entonces a este lugar. Cuando dejaron la ciudad, ¿verdad? Cruzaron el otro lado del torrente Cedrón. Para ir al Getsemaní, ellos tenían que cruzar este torrente Cedrón, ¿verdad? Que se llamaba, para poder llegar al monte de los Olivos. El torrente Cedrón está ubicado al este de Jerusalén, entre el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. Era como una rambla, en donde el agua fluía en tiempos de lluvia. Cuando llovía, todo el agua se pasaba por ese torrente Cedrón, por ahí pasaba toda esa agua. Y este pequeño arroyo también era el drenaje del templo. Cuando sacrificaban a los animales, especialmente en la Pascua, ellos no sacrificaban un par de cientos de animales, hermano. Ellos sacrificaban miles y miles y miles de animales durante la Pascua. Y este era el drenaje que ellos usaban para botar la sangre o resto de los animales. Lo usaban para esto. O sea que cuando Jesús cruzó este torrente Cedrón, estaría rojizo con la sangre del sacrificio de la Pascua. Y esto habría sido un recordatorio para Jesús de su sacrificio en la cruz, que solamente en unas horas iba a ocurrir. Charles Spurgeon dice acerca de esto, dice, el mismo torrente le recordaría de su próximo sacrificio, pues a través de él fluía la sangre y el desecho del templo. Ahora, la primera vez que se menciona este torrente Cedrón, ¿verdad? Es en 2 Samuel 15:23, donde hubo otra escena de traición. Y fue cuando David huyó, cuando Absalón se rebeló contra su padre. Y David huyó hacia el torrente Cedrón. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. También se menciona con el rey Asa, con el profeta Josías y el profeta Ezequías, donde ellos quemaron ídolos en el torrente Cedrón. El torrente Cedrón era un lugar donde caía todo el desperdicio y la inmundicia y todas las cosas estaban ahí. Y ese es el lugar donde Jesús tenía que cruzar para ir al monte de Getsemaní. Pero después de cruzar llegaron un huerto. Ahora Juan no nombra
como el huerto de Getsemaní, pero lo sabemos que los otros escritores de los evangelios sí lo mencionan. Mencionan que este es el huerto de Getsemaní. Getsemaní, como yo le mencioné, ¿verdad? En Semana Santa, cuando predicamos de esto, significa literalmente lagar. Es un lugar donde se pisa o prensa la uva, en este caso aceituna, donde se exprime. Eso es lo que significa Getsemaní. Pero Getsemaní era conocido por Judas, el que lo iba a entregar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. No era la primera vez que él iba ahí. Era un lugar que Jesús frecuentaba durante todo su ministerio. Era un lugar que era básicamente aparte, que se podía ir aparte con sus discípulos y estar a solas con ellos, estar solo él. Así que era un lugar que era conocido por Cristo y por sus discípulos, especialmente también Judas. Y sabemos, como le mencioné, este fue el sitio donde Jesús derramó su corazón delante del Padre, diciéndole, ¿verdad?, que si era su voluntad, que pasara de él de esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero él también decidió ir a este lugar y lo escogió porque Judas sabía dónde encontrarlo. Te lo esperaba para encontrarlo. Nuestro Señor no se escondió, sino que con una valentía suprema marchó hacia adelante para cumplir el propósito que Dios tenía para él, por el cual había venido a esta tierra. Él no se escondió. Él no huyó al Getsemaní para que no lo encontraran allí, sino que fue un lugar que era conocido por uno de ellos, sabiendo que allí lo iban a buscar. Él no vino para ser hecho rey, él no vino para derrocar al gobierno, él vino para salvar a aquello que se había perdido por la inmundicia del pecado. Para eso nuestro Señor vino, para dar su vida y ser el sacrificio perfecto, especialmente en la Pascua, donde se sacrificaban tantos de miles y miles de animales. Él fue el sacrificio perfecto por Dios. Entonces el texto nos dice que Judas llega con una tropa romana y con varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos para prender a Jesús. Ahora cuando leen esto, hermano, ¿qué usted piensa? ¿Cuánta gente usted cree que estuvo allí? Yo por lo menos pensaba antes, varios años atrás, antes de estudiar realmente este texto, yo pensaba que tal vez era una docena de personas o 2 docenas de personas, ¿verdad? Que estuvieron allí, que fueron a buscarlo. Solamente era un hombre que querían. Pero una tropa romana realmente constaba de entre 600 a 1000 hombres. Ahora no sabemos cuántas personas fueron a esto, pero una tropa romana constaba de entre 600 y 1000 hombres, soldados romanos. Esto es sin incluir los guardias de los principales sacerdotes y los fariseos. Ahora es bien probable que no enviaron a toda la tropa completa, ¿verdad? Ya que era la Pascua y necesitaban mantener el orden en la ciudad. Que es bien probable que tal vez enviaron unos 200 hombres, y esto se conoce como un manípulo. Era un grupito pequeño dentro de la tropa romana, unos 200 hombres, tal vez eso fue lo que enviaron. Pero esto soy yo especulando, ¿verdad? Realmente no se sabe cuántos hombres estuvieron allí. Podemos decir que fueron entre 200 hombres a 1000 hombres, que fueron a buscar a Jesús. Y no solamente fue los soldados, sino que fue su comandante también con ellos. A los guardias de los judíos y cualquier otra persona que se metió entre el grupo con ellos e ir a buscar a Jesús. Así que había mucha gente solamente para buscar un hombre. Ahora, esto realmente no era algo raro de los romanos. Esto era bastante usual, enviar a mucha gente solamente para lidiar con hombres. Lo podemos ver, ¿verdad? En Hechos 23 cuando enviaron 470 soldados para llevar a Pablo a Cesarea. Enviaron mucha gente.
Pero hacían esto cuando sabían que la persona que iban a coger era una persona para ellos peligrosa, ¿verdad? Entonces cuando fueron a buscar a Jesús, venían con linternas, antorchas y armas a buscar un solo hombre. Y este es un detalle curioso, ¿verdad? Porque todo esto ocurrió en la Pascua. Y el texto dice que ellos fueron con linternas y con torchas. En la Pascua, en ese tiempo, siempre había una luna llena. Siempre. Y la luna llena no es como nosotros lo conocemos hoy, lo vemos hoy. Nosotros estamos rodeados de edificios y de luces y de postes que si está la luna llena realmente no vamos a apreciar la luz de la luna. En este tiempo no era así. No habían luces, no había nada de esas cosas, lo que eran antorchas para alumbrar. Entonces, en este tiempo en la Pascua, la luna estaba completamente llena y brillante. No había necesidad realmente de llevar linternas y torchas, ¿verdad? Antorchas, ¿verdad? Para buscar a Jesús. Entonces, ¿por qué tú crees que lo llevaron? Bueno, porque ellos pensaban que Jesús se iba a salir corriendo. Ellos pensaban que cuando Jesús los viera, iba a correr entre los árboles de Getsemaní, a esconderse y huir de ellos. Pero esto no fue lo que hizo nuestro Señor. Al contrario, el texto dice que Él se adelantó. Eso es lo que dice el texto, se adelantó. Aunque el apóstol Juan no registra esto, pero cuando se adelantó, ¿verdad? Que vino la gente, vino Judas. ¿Y qué hizo Judas? ¿Cómo lo saludó? Con un beso. Saludó a su Mesías, a su Señor, con un beso. Ahora, ¿qué significaba este beso? En el tiempo de antes, en este tiempo de Cristo, el besar a alguien era una muestra de afecto, era una muestra de tener una intimidad con esa persona. Habían diferentes tipos de besos. Vemos el beso que se le da en la mano a una persona, en la palma de la mano, en los pies, en la cabeza. Esto lo vemos cuando la mujer rompió ese frasco, ¿verdad? De perfume y se lo echó encima de Jesús y el texto dice que ella secaba los pies con su cabello y le besaba los pies. ¿Verdad? Esto es una forma de afecto, una forma de intimidad. Pero el besar a una persona en la mejilla era el acto más íntimo que tú podías hacer con una persona. Esto mostraba una intimidad profunda con la persona. Y así fue que Judas vino y saludó a Cristo con un beso en la mejilla. Y tampoco lo mencionó Juan, pero el otro texto dice que Jesús dijo, le preguntó, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y lo que hizo Judas aquí, hermano, fue un acto de mayor hipocresía que una persona puede hacer. Y más cuando venía con la intención de traicionar a Cristo, de entregarlo. Así es que se ve el pecado, hermano. Esto es un ejemplo de la depravación del pecado. El pecado nos embrutece. El pecado nos hace necios. Porque este es el pecado en todo su apogeo. De cómo una persona actúa, ¿verdad? Cuando está en la profundidad de su pecado. Y no pensemos, eso fue sí, Judas. Porque nosotros también, hermanos, podemos hacer lo mismo. Judas puede ser cualquiera uno de nosotros. Porque el pecado asedia a cualquier persona. Si estás hundido en el pecado, vas a vivir en ignorancia y en necedad. Y vas a terminar haciendo cosas que tú no pensabas que podías hacer. Esta es la consecuencia del pecado. A este nivel. Entonces, como le mencioné, ¿verdad? Jesús sabía cuando vinieron donde él, Jesús sabía lo que le iba a sobrevenir.
Eso es lo que dice los versos 4 al 6, ¿verdad? Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, esto es un detalle importante de Juan, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Así que Jesús se hizo cargo de la situación. Él tomó la iniciativa, se acercó a ellos primero, porque sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Así que les preguntó, ¿a quién buscan? ¿A quién ustedes están buscando? Pues Jesús el Nazareno. Y esto es un nombre común que se le decía a Jesús. A Jesús también se le conocía como Jesús el Nazareno. Pero Jesús hizo esto por lo menos por dos razones. Quería que toda posible violencia se dirigiera a él y no a sus discípulos. Por eso les mencioné que él cuida de los suyos. Siempre cuida de los suyos. Así que quería identificarse. Así que recuerda lo que él dijo, ¿verdad? En la oración sacerdotal del capítulo anterior, en el verso 12, él dijo, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Y eso se cumplió en ese momento. Los guardó hasta el final. Estos hombres, hermanos, estos discípulos no podían pasar por esta prueba ahora. Nosotros sabemos que cada uno de ellos murió como mártir. Pero en este momento, si hubieran pasado por esta prueba, se hubieran perdido. Se hubieran perdido. Y Jesús los guardó. Entonces ellos le dijeron, como les dije, Jesús es Nazareno. Y Jesús le respondió con una frase curiosa, con dos palabras en español. Y también en el idioma original, que es ego eimi. Porque es curioso, porque Jesús no dice, pues yo soy Él. Él no dice eso, o aquí estoy. Él simplemente dijo, yo soy. Ahora, ¿qué le recuerda esto? ¿De dónde nosotros podemos ver este nombre? El libro de Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 3 al 14 dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que Jesús en ese momento tomó para sí el nombre de Dios, y cuando tomó el nombre de Dios y dijo, yo soy, demostró su poder divino sobre ellos. Y lo vimos. Porque cuando dijo esto, todos los que estaban ahí, incluyendo a Judas que estaba con ellos, dieron un paso atrás y cayeron con la poder de su palabra, con solamente decir yo soy. Lo único que hizo fue decir su nombre. El nombre de Dios y la tropa romana de cientos de personas quedaron indefensos todos. Y esta demostración de poder, hermano, nos dice algo. Es que ellos no capturaron a Jesús, sino que él mismo se entregó. Nuestro Señor, hermano, no es indefenso, ni tampoco fue una víctima. Él pudo acabar con ellos con el poder de su palabra, pero tenía que cumplir su misión. Él sabía para lo que venía. Nunca perdió de vista para lo que había venido. Y como yo les menciono siempre, él nació para morir. Pues tú sabes que hay personas que argumentan estos versículos y ellos dicen que aquí no ocurrió nada sobrenatural. Y les voy a dar una explicación de lo que ellos enseñan, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan esto. Ellos dicen, cuando se acercaron para arrestarlo, Jesús salió detrás de un árbol y lo sorprendió. Esto hizo que se echaran para atrás y cuando se echaron para atrás empujaron los que estaban detrás de ellos y se cayeron y a su vez los que estaban atrás de esos también cayeron y así sucesivamente como una fila de dominó.
Eso es lo que mucha gente piensa que sucedió. Entonces tú me quieres decir a mí que una tropa de romanos entrenados para la guerra, preparados para la batalla de uno a uno, hombres experimentados en violencia, un simple carpintero lo cogió desprevenido y se cayeron para atrás. No, hermano, esto no fue lo que ocurrió. También hay personas que dicen que como él dijo el nombre de Dios, pues se arrodillaron. Pero hay un problema con esto, porque los que estaban allí eran romanos. Un judío sí podía hacer esto, pero los romanos no van a hacer eso. Así que este relato, ¿verdad?, de Juan resalta el poder divino de Jesús en toda su gloria, en toda su majestad. Y en la Biblia vemos una y otra vez el poder de la palabra de Dios hablada. Lo vemos en Génesis 1:3, cuando Dios habló y la tierra fue creada. Lo vemos en Génesis 3, 19 al 19, 14 al 19, cuando Dios habló y fueron juzgados Satanás y la humanidad. Lo vemos en Números 26, 65, cuando Dios habló y una generación de israelitas rebeldes murieron en el desierto. Lo vemos en Segunda Crónicas 36, 21, cuando Dios habló e Israel fue exiliado por 70 años con el poder de su palabra. Pero en Apocalipsis 19 y 21 nos dice que cuando Cristo, el Mesías, regrese, ejecutará a sus enemigos con la espada que sale de su boca. Este es el gran Dios que nosotros le servimos. El Dios que aunque fue traicionado y arrestado, cuida de los suyos y demuestra su poder divino cuando Él quiere mostrarlo. Un Dios que no fue por error que lo arrestaron y fue asesinado, sino que Él dio su vida para que nosotros estuviéramos aquí ahora. Porque por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos perdón de pecados. Si venimos a Él. Entonces nos sigue diciendo el relato en los versículos 7 al 9. Después que se levantaron, ¿verdad? Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Le volvieron a contestar a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y así se cumplía la palabra que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Después de esta muestra de poder, el Señor les preguntó de nuevo, ¿quién buscan? ¿Verdad? Entonces ellos, levantándose, tal vez aturdidos de lo que había ocurrido a él ahí, le contestaron de nuevo, Jesús el Nazareno. Pero Jesús le responde con algo y le añade eso, ¿verdad? Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y aquí nosotros vemos el amor supremo de Cristo hacia sus discípulos. Entonces recuerda, es a mí a quien vienen a buscar. Entonces dejen ir a estos que están conmigo, porque es a mí a quien le dijeron que tienen que buscar. ¿Qué iban a decir ellos después de esta muestra de poder que acaban de experimentar? La pregunta entonces, ¿por qué protegió Jesús entonces a tus discípulos? ¿Por qué los protegió? Aquellos que saldrían corriendo y dejarlos solos. Aquel que dijo, ¿verdad? Que iba a morir por él, pero después lo negó 3 veces. ¿Por qué los protegió? Bueno, hermano, porque el Señor es un buen pastor que protege y da su vida por sus ovejas. No importa nuestra necedad. No importa lo que nosotros podamos hacer. Si somos de Él, Él cuida de nosotros. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Los protegió porque así se cumplió la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Nuestro pastor siempre dice que nosotros somos de Dios. ¿Verdad? Esto lo hablamos el miércoles. El hermano Mosquera lo mencionó. Pero mi hermano, nosotros somos de Dios.
Nosotros somos el regalo de Dios para el Hijo. Ahora quiero leer este pasaje porque creo que es importante y relevante, ¿verdad? Leerlo. En Juan 6, 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermano, si eres de Él, si eres de Dios, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Cristo Jesús, eres de Él. Y primeramente, porque eres de Él, Él no te echará fuera. Porque la voluntad del Padre es que todo lo que le ha dado el Hijo, al Hijo, tú y yo, no nos perdamos, sino que resucitemos en ese gran día final, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero esto solo ocurrirá si has creído en el Hijo, si has puesto tu confianza en el Hijo. Si has hecho esto, hermano, entonces en ese gran día resucitaremos con Él también. Pero solamente si has hecho eso. Si estás viviendo en tu pecado, si estás viviendo como a ti te plazca, si estás viviendo como tú quieres vivir, la mala noticia es que cuando Cristo venga, con Él no vas a estar. Espera un lago de fuego y azufre, lo que dice la Biblia. Pero si estamos en Él, estamos guardados en Él. No nos vamos a perder. Somos de Él, somos el regalo de Dios para el Hijo. Y eso debe darnos toda confianza y gratitud en nuestras vidas. Sin importar lo que nosotros pasemos, sin importar el sufrimiento que nosotros pasemos en este mundo pecaminoso, caído, porque la Biblia dice que la lluvia cae sobre justos e injustos, así que nos van a pasar cosas. Nosotros no estamos exentos al pecado de este mundo. Vamos a pasar por necesidad, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por muchas cosas, pero tenemos la confianza de que estamos seguros en Cristo. Y eso debe ser motivo de gratitud para nosotros. Hermano, nosotros como los discípulos, ¿verdad? Nosotros somos débiles en la ausencia de la protección del Señor. Esa es la realidad. Sin Él nada somos. Sin Él estamos perdidos en la corrupción de la carne y el pecado. Esa es la realidad. Pero estamos confiados no por nuestras fuerzas, sino porque Dios siempre estará con nosotros guardándonos, como dice Pablo en el Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. No nuestra vida, por su vida. Entonces, siguiendo la historia, en versículos 10 y 11, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces, Lucas nos dice, ¿verdad? Que los discípulos, viendo lo que iba a ocurrir, Lucas nos dice esto en el capítulo 22, versículo 49, nos dice que los discípulos, viendo lo que iba a ocurrir, preguntaron al Señor, ¿heriremos espada? Los discípulos le preguntaron esto a Cristo. Pero continuó diciendo que tan pronto le preguntaron, Pedro no esperó la respuesta, sacó la espada de su vaina y le cortó la oreja a alguien. El gran perrito, ¿verdad? Perrito que actúa antes de pensar.
El impulsivo Pedro, ¿verdad? Que acababa de presenciar el poder magnífico de Dios hace unos momentos, pensó que por la fuerza él podía vencer. Lo más probable, él se sintió invencible con esa demostración de poder de su maestro. Ahora sí, ahora vamos para adelante. Vamos a derrocar a estos romanos. Y en su impulso, hizo una espada. Esto era como una daga, era algo pequeño. La sacó de la vaina. Lo más probable, lo que le quería cortar era la cabeza a alguien, pero esa persona se esquivó y le cortó la oreja. Pero no somos tú y yo así, impulsivos también. Nosotros leemos esto y decimos, este perrito siempre, ¿verdad? Perrito siempre metiendo las patas, haciendo cosas que no tiene que estar haciendo. Pero hermano, tú y yo somos iguales. No somos diferentes a los discípulos. Somos impulsivos. Le decimos al Señor, Señor, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y a la hora de la verdad no hacemos nada. Somos igual que Pedro. No somos diferentes. El hecho de que tenemos la historia delante de nosotros aquí ahora y sabemos todo lo que ocurrió no nos hace diferente a ellos en absoluto. Pero el Señor, actuando rápido, para no causar una revuelta, ¿verdad? Para no causar que sucediera algo peor, le dice a Pedro, mete la espada en la vaina. Lo reprendió y lo reprendió con dureza, ¿verdad? Porque Lucas nos dice que la respuesta de Cristo a Pedro fue, deténgase, basta de esto. Luego sanó al siervo del sacerdote llamado Marco. Y Juan es el único que menciona el nombre. Y para darle un dato, ¿verdad? Porque yo soy medio curioso, me gusta averiguar estas cosas. Tal vez la razón por la cual fue Juan el único que menciona a Marco es porque cuando Juan escribió este evangelio ya Pedro había muerto. Y para que Pedro no tuviera ninguna represalia sobre esto, entonces lo nombró. Le puso el nombre. Los otros evangelios no mencionan el nombre del siervo, solamente Juan. Esto es un dato curioso, ¿verdad? Que quería compartirle. Yo soy curioso en esa parte, quería saber. Pero esta actitud de Pedro, hermano, esta actitud de querer parar la muerte de Jesús, de querer que Cristo no muriera en la cruz, él no entendía que Cristo tenía que morir. En Mateo 16:22 hizo lo mismo, ¿verdad? Tomando aparte a Jesús, pero lo reprendió. Pedro tomando aparte a Jesús, lo reprendió, hermano, lo reprendió a Cristo. Y le dice, no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Él no entendía que si Cristo no moría, que si Cristo no cargara el pecado de nosotros sobre él, él iba a estar perdido por toda una eternidad. Él no sabía esto, no entendía. Pero en ese momento Jesús le tuvo que recordarle a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? ¿Qué copa? La copa del juicio divino que caería sobre él. Esa copa que sería vertida completamente sobre el Hijo de Dios en la cruz. Cuando Dios lo hizo pecado, aquel que nunca había conocido pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso Cristo tuvo que morir. Porque si no hubiera tomado de la copa, ¿sabe quién iba a tomar esa copa, verdad? Nosotros íbamos a tomar esa copa. Íbamos a ser condenados por toda una eternidad bajo la furia de Dios. Íbamos a estar toda una eternidad condenados. Solamente Cristo pudo tomar de la copa. Entonces la tropa romana, versículos 12 y 14. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suero de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos
que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Así que lo primero que podemos notar aquí fue que fue atado. Dice que fue atado. Eh, Esto era un procedimiento normal cuando arrestaban a alguien, pero también podemos ver un significado tal vez un poco más profundo, como cuando Abraham ató a Isaac para llevarlo a sacrificar. También cuando estaban a los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando iba a ser sacrificado, así ataron a Jesús, el Cordero de Dios, el último sacrificio. Lo ataron. Y después de arrestarlo, lo llevaron primero a Anás. Este marcó el inicio. Cuando lo llevaron a Anás, esto marcó el inicio de las tres fases del juicio religioso de Jesús ante las autoridades judías, ¿verdad? La primera fase fue esta, que lo llevaron donde Anás. La segunda fase fue cuando lo llevaron ante Caifás y el Sanedrín. Y el tercero será después del amanecer, cuando se confirmó la decisión alcanzada por la audiencia de que querían crucificarlo. Y aunque Anás no era el sumo sacerdote, él tenía un poder dentro de la jerarquía judía. Él seguía usando el título de sumo sacerdote, como quiera. Él ya no era el sumo sacerdote, él fue el sumo sacerdote, pero lo sacaron. Pero como quiera usaba el título, así como los presidentes en Estados Unidos, como quiera usan el título de presidente, aunque ya no están en el puesto. Algo igual. Pero este hombre tenía un odio especial por Jesús. En dos ocasiones, Cristo había interrumpido los negocios del templo. En el comentario del Nuevo Testamento, William Barclay menciona que tal vez llevaron a Jesús ante él porque quería ser el primero en regodearse en la captura de aquel perturbador Galileo. Regodearse, yo no sabía lo que era esa palabra, la busqué. Dice deleitarse o gozarse eh, con una intensidad profunda, deleitarse profundamente de eso. Tal vez lo llevaron por eso. Pero el comentario que Juan menciona que Caifás, ¿verdad? Que era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo, se refiere a Juan 11, 49-52. Porque después de llevarlo a Anás, lo llevaron a Caifás, donde tenían que llevarlo. Y Caifás dice algo que él pensó que lo dijo para su bien. Pero él dijo esto, en Juan 11, 49-52, él dijo, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, ese año les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Si él dijo algo que él pensó que era para su bien, él dijo algo que tal vez pensó que él había ganado, hay que morir, este hombre tiene que morir. Pero lo que hizo fue profetizar primero una condena para él mismo, porque fueron condenados, y salvación para el pueblo. Sin saberlo, Caifás pronunció la verdad de que era bueno que un hombre muriese por el pueblo. Y eso fue lo que ocurrió. En esa Pascua, hermano, en esa Pascua, el sacrificio perfecto y final fue crucificado. Su sangre fue derramada. Y en ese madero, Cristo cargó por el pecado tuyo y mío, para que podamos tener salvación. Una salvación que solo viene por Cristo, porque no hay salvación en otro nombre que no sea el de Cristo. Así que cuando Caifás profetizó esto, profetizó algo bueno, porque profetizó que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Ahora, hermano, para ir terminando ya, mañana comienza, pues, oficialmente la Navidad, ¿verdad? Mañana, 1 de diciembre. Yo sé que ya después del huracán María, mucha gente comienza la Navidad en agosto, septiembre, por ahí, ¿verdad? Ya las casas están adornadas y todo lo demás. Pero mañana oficialmente comienza la Navidad.
Y este es un tiempo en que muchas personas recuerdan al niño que nació, pero lo mantienen niño todavía. Todos los años el niñito Jesús, ¿verdad? Todavía el niñito Jesús. Pero nosotros recordamos al niño que nació para morir. No cualquier muerte, sino la muerte que tú y yo merecíamos. Este niño creció, no se quedó niño. Y este niño creció y dio su vida por nosotros, aquellos que somos suyos. Y porque somos suyos, Él guarda de nosotros. Él guarda de nosotros. Así que nuestro Señor, hermano, mostró una valentía suprema. Él mostró un poder supremo. Él mostró un amor supremo y mostró una obediencia suprema en estos versículos. Guardó de los suyos, y esto nos incluye a ti y a mí. Recordemos esto. Recordemos esto, ¿verdad? Ahora en este tiempo donde tal vez la soledad se infiltra en nuestros corazones, cuando recordamos cosas que pasaron en el año, cuando tenemos que seguir viviendo sin personas importantes en nuestras vidas, recordemos que no estamos solos, que somos de Él y porque somos de Él, Él guarda de nosotros. Nuestro Señor dio su vida por ti. Si tú eres de Él, Él dio su vida por ti. Recordemos esto. Frente a la cruz, frente a ese sacrificio de salvación y mientras lo hacía, cuidó de ti y pensó en ti. Pensó en ti. Cuando oró por nosotros, no lo hizo de una forma general, sino que pensó en ti específicamente. Sabía que tú ibas a estar aquí en este momento, recordando lo que Él hizo, alabándolo a Él, porque Él es merecedor de toda gloria y honor y majestad. Y mientras lo hacía, como dije, cuidó de ti y pensó en ti. ¿Por qué? Porque somos de Él. Oremos, hermano. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre Santo, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos guardas, Padre Santo, porque tú nunca nos abandonas, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos predicado hoy, que hemos estudiado hoy, Señor, que hemos leído hoy, Padre Santo. Gracias te doy por recordarnos, Señor, que en medio de la traición y el arresto que tuviste, cuidaste de los tuyos. Y así como cuidaste de los discípulos, Señor, cuida de nosotros también. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, porque entregaste tu vida, porque diste tu vida para ser crucificado, para derramar tu sangre, para cargar mi pecado sobre ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Gracias te doy, mi Señor Jesús, porque un día me salvaste y salvaste a muchos de mis hermanos y hermanas que están aquí hoy. Cuando estaban perdidos en nuestros pecados y delitos, tú nos salvaste. No merecíamos tal salvación, no merecíamos tal gracia, mi Señor Jesús, pero nos salvaste. Gracias, mi Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por todo. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus siervos. Y queremos glorificarte, amarte y queremos, Señor, hacer la obra que has puesto en nuestras manos. Y este mensaje, esparcirlo, Señor, a un mundo que está perdido en su pecado. Padre, gracias te doy. Que esta palabra que nosotros escuchamos hoy, Señor, y me incluyo ahí,
no se quede en nuestras mentes, sino que baje en nuestros corazones para vivir según tu palabra y crecer a la estatura de Cristo cada día. Vale, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.